Bienvenidos en el nombre de Jesús a todos mis amados en el Señor. Bien, vamos a unir las dos cosas, el estudio que estamos haciendo sobre el libro de Génesis y esta nueva aplicación de inteligencia artificial, que en realidad esta inteligencia artificial está en todas las aplicaciones de la Play Store y de todas las otras fuentes. Por ejemplo, a mí Samsung me ofrece una tienda, una story de aplicaciones en las que veo que todas ellas están basadas en la inteligencia artificial. Incluso ha habido una noticia en la tele de que el gobierno español, que no se podía quedar atrás, tenemos la sexta mayor o mejor inteligencia artificial a nivel de Estado. Esa es de carácter estatal, solo la está usando el Estado, no se puede usar en privado. Bueno, las personas que trabajan para los estatutos del gobierno, la administración pública sí, desde luego, pero los particulares no la pueden usar. Se llama Alia, casi como yo, Alia. Bueno, pues vamos, como decía, a unir el libro de Génesis con esta nueva aplicación, con la inteligencia artificial. Le vamos a pedir que nos haga un resumen del libro de Génesis, a ver qué tal lo trabaja ella, a ver qué nos cuenta. Y bueno, abrimos la aplicación, a ver qué puede haber que no moleste mucho. Ahí está, muy bien. Y vamos a hablarle como si fuera una persona, porque esa inteligencia artificial no hay por qué andarle con comandos concretos ni nada. Incluso si alguna pregunta o alguna función que queramos que nos haga no le especificamos mucho, no importa. Ella nos va a preguntar o nos va a decir que concretemos. Y bueno, vamos a empezar por preguntarle que nos haga un resumen. Entonces vamos a empezar por decirle que nos abra. Hazme un resumen del libro de Génesis, procurando utilizar fechas históricas relacionadas con el lenguaje de ese momento, de los personajes concretos y lo más científico e histórico que puedas. Vamos a ver fijaros qué pregunta más grandota le he hecho. El vídeo lo vais a tener que ver a través de YouTube, porque como pase de 8 minutos, WhatsApp no me deja hacerle. Vamos, sí que tiene el relato. Me ha dado más datos de lo que yo pensaba. Madre mía, todo lo que está soltando. Ah, bien, vale, bien. Es un resumen muy amplio. Y vamos a ver cómo, a ver si puedo. Ah, vale, tampoco es exagerado. Vamos a ver, voy a darle leyendo y un poquito iré comentando también yo lo que me parezca importante. ¿Va de acuerdo? Vamos allá. Dice: el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y de la Torá. Es un texto religioso que también ha sido objeto de estudio desde perspectivas históricas y científicas. Recordar que en el primer vídeo lo dije. A continuación se presenta un resumen que integra elementos históricos científicos relacionados con el contexto del libro. La Torá, que no solo es el libro de Génesis, la Torá son los 5 libros, lo que llamamos Pentateuco, o cinco textos, que significa la palabra Pentateuco. Bueno, pues entre ellos están Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son la base de todos los textos bíblicos, lo que va a explicar el nacimiento de no solo de la humanidad, sino del pueblo de Dios. El contexto histórico y lingüístico. Dice: el Génesis fue escrito en hebreo antiguo, que ya lo habíamos comentado, probablemente entre los siglos VI y V a.C., aunque sus tradiciones orales pueden ser mucho más antiguas. El hebreo bíblico es una lengua semítica, noroccidental, relacionada con el fenicio y el arameo. Recordar que el arameo es el idioma en el que hablaba Jesús, es el idioma judío por excelencia de esos tiempos.
Los textos se reflejan una cosmovisión del antiguo cercano oriente con la influencia mesopotámica y egipcias, es decir, todo alrededor del río Éufrates y Tigris, que es Mesopotamia, que es donde se presentan las primeras civilizaciones asirio-persas, egipcias, etc. La creación del mundo. Habla así, dice, Génesis comienza con la creación del universo en 6 días, culminado con la creación del ser humano a imagen de Dios. Desde una perspectiva científica, este relato puede contrastarse con la teoría del Big Bang. Os lo dije, que es científico, que se puede contrastar con que no son días como cronológicos, digamos, de nuestra orden temporal, sino de las perspectivas de Dios. De todas maneras, el apóstol Pedro decía que para Dios un año son 1000 días, un día 1000 años y 1000 años como un día. Luego serían periodos de tiempo o eternidades, como yo comentaba. Aproximadamente 13.800 millones de años atrás, y la evolución biológica, la especie humana moderna Homo sapiens, apareció 300.000 años. Adán y Eva, Génesis. Dice que la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén simboliza la introducción del pecado en el mundo. Históricamente no hay evidencia de estos personajes, pero el relato refleja preocupaciones morales y teológicas propias de las sociedades antiguas. Caín y Abel. Dice que este relato aborda el conflicto entre la vida agrícola y la pastoral. Recordar que las primeras civilizaciones después de la edad de piedra vienen la edad de los metales, y se hacen civilizaciones al pasar de ser cazadores de animales y recolectores de cereales y de plantas y de frutas, a ser pastores y a la agricultura, que es donde empieza realmente la civilización. Refleja tensiones sociales de las primeras civilizaciones alrededor de 10.000 a 8.000 años antes de Cristo, durante la revolución neolítica, es decir, neos nuevo y lítica son piedras, durante la alta edad de piedra, o empezar, digamos, ya que empieza con la edad de los metales. El bronce, la edad del bronce, la edad del cobre, y es cuando empieza la ganadería y la agricultura. El Génesis es un compendio histórico y científico, no solamente es un libro teológico, hay muchísimo más en ese libro. Y dice así: la historia de Noé y el diluvio, paralelos a otras culturas como el poema de Gilgamesh, mesopotámico, volvemos a la misma región geográfica, Mesopotamia, los ríos Éufrates y Tigris. Científicamente no hay evidencia de un diluvio global, pero inundaciones regionales como la del Mar Negro alrededor del 5600 a.C. podría inspirar estos relatos. Luego viene la Torre de Babel. Y este episodio explica la diversidad de las lenguas o lenguajes, y la diversidad de las lenguas humanas comenzó hace decenas de miles de años con la expansión del Homo sapiens fuera de África. Los patriarcas. De Génesis 12 al 50, la historia se centra en Abraham, Isaac, Jacob y José, figuras centrales del judaísmo. Aunque no hay evidencia arqueológica directa de estos personajes, su contexto coincide con el periodo de los seminómadas en el cercano Oriente. Daros cuenta que al convertirse en ganaderos y agricultores, ya dejan de ser nómadas para establecerse en pueblos, crear verdaderamente civilizaciones. Abraham, por ejemplo, podría estar relacionado con las emigraciones de pueblos de los amorreos. Abraham, llamado por Dios para establecer en Canaán, su historia refleja las migraciones y alianzas tribales de la época, como las distintas alianzas de los distintos reyes que habla en Génesis, se estabilizan durante la época de Abraham. Jacob, sus 12 hijos se convierten en los ancestros de la base de las tribus de Israel, son las 12 tribus. José, vendido como esclavo en Egipto, su ascenso a visir y la posterior, visir, yo no sabía que fue visir, sabía que fue administrador. Posterior migración de su familia a Egipto podría estar relacionada con los periodos Ixos. Y de los Ixos sí que tengo algo de conocimiento, que son los que pelearon contra el imperio, porque no ha dejado de ser un imperio la civilización egipcia. Y hay relatos de que hablan de esos Ixos, cuando grupos semíticos tuvieron influencia en Egipto. Conexiones históricas y científicas. Cronología bíblica. Las genealogías de Génesis sugirieron una creación del mundo alrededor de 4.000 años antes de Cristo, pero esto no coincide con la evidencia científica. Arqueología. Ciudades como Ur,
de donde Abraham habría emigrado existieron en el tercer milenio antes de Cristo, y de eso sí que hay datos históricos, pero no hay pruebas directas de los eventos bíblicos. Digamos que lo que ocurrió, que dice la Biblia que ocurrió, no queda prueba arqueológica, pero luego históricas y arqueológicas sí que hablan de las ciudades de Ur, de Babilonia, de los caldeos, de todos esos pueblos que vivieron en ese tiempo de Abraham, en esa misma zona genética. Estudios genéticos muestran que los pueblos semíticos, incluidos los hebreos, comparten ancestros comunes con otros grupos de cercano oriente. Conclusiones. El Génesis es un texto teológico, literario, que refleja las preocupaciones del contexto cultural de sus autores, aunque no es un registro histórico o científico en el sentido moderno. Ofrece una ventana a creencias y tradiciones del antiguo Israel y su entorno. Su estudio desde la perspectiva histórica científica enriquece la comprensión de su significado y relevancia. Y yo aún diría más. Sí que coincide en muchas cosas, pero como no había registros, como por ejemplo, sabemos que el Génesis, que lo escribe Moisés, en las lenguas que lo escribe, hasta él ha llegado de la tradición oral, no había una tradición escrita donde hubiera datos concretos, pues digamos que se pierde un poco entre lo histórico y lo religioso, pero no se aparta de la ciencia. No se podría demostrar muchas cosas puramente científicamente, pero porque, repito, desde que comienza a haber datos concretos de la relación de Dios con el hombre, no hay lengua en ese momento escrita, no hay evidencias escritas. La tradición oral son como cánticos, se aprenden. Los libros, las personas que se llamaban eruditas en aquel tiempo hacían una especie de cántico o poesía donde repetían, y a base de repetirla con la melodía que le daban pues se aprendían, pero no había textos. Entonces, como no había textos claros, pues no se puede decir que hay una evidencia científica, pero ya reconoce la historia y los historiadores que a partir de Moisés, que sí que es histórico y que sí que la ciencia reconoce los textos que pudieron estar escritos por él, pues esas tradiciones orales tienen cierta credibilidad científica y tienen el apoyo de los lugares históricos de los que se habla, de los lugares geográficos, de los tiempos en los que se habla, y las civilizaciones de las que habla pues siguen estando ahí. Bien, pues este es el resumen que hace este chat, que ya hemos visto que está más que bien. Vamos a acabar esta semana, si puede ser, dando algunos datos más sobre el libro de Génesis. Este mañana es para miércoles, lo vais a ver el miércoles, que sería para el segundo grupo, el grupo medio, y para el tercer grupo ya para el viernes, a ver si podemos hacer un resumen de las 12 tribus que salen de Jacob y explicar cómo ya de ahí vamos a ir viendo cómo los distintos reinos y cómo las distintas patriarcas empiezan a establecer a través de Moisés en el Éxodo el primer templo que se hace de tiendas en el desierto, con las tres partes que vienen a significar cuerpo, alma y espíritu. Es el atrio, que sería el cuerpo físico animal, el lugar santo, que sería el lugar del alma, de la parte almática, y el tercero, el lugar santísimo, que es donde se va a colocar la parte espiritual, el Espíritu de Dios se va a manifestar y donde va a estar la presencia de Dios. Y todo va a tener ese significado más o menos. Después, cuando con el rey Salomón se hace el templo de piedra, que vamos a ver ya en la ciudad directamente de Jerusalén, en Israel, pues vamos a ver que va a configurar ese primer templo y esa casta sacerdotal, que es una de las 12 tribus, la tribu de Leví. Son los levitas los que se van a encargar de mantener, de alimentar, de cuidar toda lo que es la religión, porque no deja de ser una religión establecida por Dios a través de Moisés, con todos los mandamientos, los preceptos, las leyes, los sacrificios, cómo han de hacerse los sacrificios. Todo eso lo vamos a ver ya en Génesis y Levítico, y vamos a ver si podemos hacer un último resumen. Entendemos que cada uno podéis ver en vuestras Biblias los contextos que estamos viendo, y los 50 capítulos del libro de Génesis pues os van a detallar pues desde las genealogías, por ejemplo, que hay hasta
hasta Noé, de Noé los hijos de Cam, Seth y Jafet hasta Abraham, luego de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, cada una de las tribus, cómo se establecen los reinos, diferentes reinos cuando conquistan la tierra de Canaán, que es la tierra prometida a Abraham, y Jericó, que es la principal ciudad que tiene que caer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver aquí en este libro, si podemos un resumen práctico para el viernes, y ya nos metemos, dejamos el libro de Génesis. Yo me tiraría horas, y sobre todo en el principio del Génesis con la creación, los capítulos 1 y 2, que nos hablan de que hay, a mi entender, decíamos que según los judíos más ortodoxos, habría 3 propuestas, una propuesta que es una creación lineal, de principio a fin, otra que se propuesta que sería 2 creaciones, y yo diría más 3 creaciones, una creación de todo lo espiritual, otra creación de todo lo almático, las almas, los ángeles, arcángeles, todo eso también son creación de Dios, y la tercera, el animal, el hombre, el Adán, ese Adán que sale del polvo, que antes hemos visto que Dios lo había creado en el 4º día como alma, y varón y hembra lo creó, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, me tiraría horas hablando de la creación y su relación científica, como en realidad está hablando de que se crea el tiempo, el espacio, la energía y después la materia. Sigue esos científicos están escritos y están ya visualizados en la creación del Génesis, y cómo esos días no son días humanos, no son días cronológicos, sino son periodos. Habéis visto que el propio Chat nos dice que entre 180.000 años desde ese principio creador hasta la humanidad, la primera humanidad. Entonces me tiraría horas y estudiándolo, porque hay muchísimo estudio. Yo soy el primero que con vosotros está estudiándolo. Y luego, pues, los patriarcas, la función de los patriarcas, la de los profetas y los demás libros que ya después del Pentateuco iremos viendo más resumidos. Ya decía, a ver si en un año podemos acabar de darle una vuelta